De acuerdo, continuamos. En este caso, en lugar de Manolo, vamos a utilizar a Susi como ejemplo, ¿de acuerdo? Puesto que, como bien sabéis, en Maths lo que tratamos es de aplicar fuerzas al cuerpo para ver cómo responde, ¿vale? Para ver cómo se contraen sus músculos y si lo hacen justo en el momento adecuado. Entonces, si volvemos a nuestro eje y lo colocamos en su cadera y desde aquí le pedimos un movimiento hacia abducción, ¿de acuerdo? Yo debería de colocar el eje justo en el punto donde no hay movimiento y ella realizaría este movimiento en el plano, como bien habíamos dicho, frontal. Otro plano, o donde podríamos movernos, como bien decíamos antes, sería si le pedimos una flexión de cadera. En este caso, ella se estaría moviendo sobre el plano sagital, ¿de acuerdo? Ese plano que podríamos ver de este modo, ¿de acuerdo? Y el eje sería este, es donde se produce el movimiento. Y en cambio, a veces existen esos ejes que son un poquito más complicados de ver, que en este caso sería un eje que discurre desde superior a inferior, ¿vale? Que iría desde la cabeza de su fémur hacia el cóndilo medial de su rodilla, ¿de acuerdo? Y en este caso, el movimiento que le pediríamos, ¿de acuerdo? Para visualizarlo claro, sería en este sentido, sería en un plano transversal, yo le pediría una rotación interna, en este caso, hacia neutral, o una rotación externa, ¿vale? Hacia ese plano, en el plano transversal, ¿de acuerdo? Ahora vamos complicando la cosa, puesto que en Maths nos interesa ver cómo podemos acortar los músculos al máximo, ¿de acuerdo? Y esa es una de las claves. Por ejemplo, si en este caso le pedimos a Susi que rote internamente, ya tenemos un primer acortamiento en un plano transversal, ¿vale? O en el eje superior o inferior. Si desde aquí le pedimos que realice una abducción, nos estamos moviendo sobre el plano frontal. Y si desde aquí le pedimos una flexión de cadera, hemos combinado esos tres planos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese eje, que al inicio sería un eje antero-posterior, a la hora de llevárnoslo a flexión se convierte en un eje oblicuo, ¿de acuerdo? Entonces ese eje me interesa mucho tenerlo en mente, ¿vale? Porque es un eje virtual, es un eje que no es un eje puro, sino que es un eje mixto o compuesto, como os hablaba antes, y alrededor del cual yo aplicaré una fuerza. Imaginaros que desde aquí yo quiero empujar la pierna de Susi hacia su otro tobillo, ¿de acuerdo? Hacia una posición anatómica. En este caso debería de imaginarme una línea, una fuerza que fuera completamente perpendicular a ese punto, ¿de acuerdo? Para poder trazar ese plano, que en este caso sería intermedio, no sería un puro plano transversal ni un puro plano sagital, ¿de acuerdo? Muy bien, pues eso lo veremos ahora con más detalle, puesto que nos interesa tener el máximo conocimiento sobre las fuerzas y cómo las aplicamos al cuerpo. Así que amigos, cuando hablamos de aplicar fuerzas al cuerpo para evaluar cómo está su sistema neuromuscular, necesitamos tener muy claro los conceptos de eje, de plano, y ahora vamos a hablaros de fuerza. Fuerza es una magnitud que provoca cambio en dos cuerpos. Esta fuerza la estaría aplicando yo con mi mano, tratando de ver cómo se contrae su musculatura para frenarme. Y esa fuerza la necesito representar, la necesito imaginar. Y nosotros habitualmente la representamos con una flecha, ¿de acuerdo? Esta flecha tiene una dirección, tiene un sentido y tiene una magnitud. La magnitud será la cantidad, el sentido y la dirección, ¿vale? Irá en esta dirección y en concreto para allá. También podría ir en el otro sentido, ¿de acuerdo? Entonces, estos conceptos son claves, porque si yo no aplico la fuerza adecuadamente a 90 grados a Susi, estaré provocando un tipo de fuerzas diferentes, no estaré provocando una fuerza puramente rotacional. Imaginaros que este rotulador representa la fuerza, ¿de acuerdo? Si yo quiero ver cómo esa fuerza entra en contacto con su maleolo externo para generar abducción en el plano frontal, necesitaré que este vector esté aplicado 90 grados, pero no 90 grados respecto a su extremidad, sino 90 grados respecto a su palanca. ¿Y cuál es la diferencia?, me diréis. Pues os lo explico ahora mismo. Imaginaros, por ejemplo, que vamos a hablaros de qué es una palanca. Si yo tengo aquí un pequeño columpio y quiero aplicar una fuerza en este punto, vamos a ver, por ejemplo, hacia acá, necesitaré ver si esa fuerza me genera completamente movimiento rotacional alrededor de esa palanca. Así bien, resulta que la palanca
va directamente desde el eje de la articulación, ¿vale? Desde ese eje que representábamos con esa línea infinita, hacia el punto de aplicación de la fuerza. Por lo tanto, si yo analizo este vector, esta fuerza, resulta que no me está provocando rotación alrededor de la palanca, sino que me está provocando una cierta fuerza que es disruptiva, que quiere, en cierto modo, sacar la articulación. Así bien, si nos imaginamos, por ejemplo, un fémur, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que esto es el trocánter y que esta es la línea que discurre, ¿de acuerdo? Si nosotros marcamos el eje como el punto de referencia alrededor del cual no existe movimiento en ese plano frontal que hablamos de la ABD y la ADD, si yo quiero ver cómo está relacionada la fuerza que yo aplico con la pierna de Susi, lo que tendré que imaginarme es, desde ese punto, desde ese eje, cómo discurre esa línea hacia el punto de contacto donde yo aplicaba la fuerza. Como podéis ver, va en oblicuo, ¿de acuerdo? Entonces, esa fuerza no la podré aplicar perpendicularmente a su tibia, ni a su peroné, sino que tendré que considerar esa diagonal para aplicarla completamente a 90 grados. Por lo tanto, aquí tendré que generar un ángulo de 90 grados, y esa será la dirección de mi vector, ¿de acuerdo? Así bien, volviendo al ejemplo anterior, con Susi le pedimos este movimiento, para acortar más sus tejidos le pedimos la rotación interna, pero yo no puedo empujar directamente paralelo a cerrar, ¿de acuerdo? No puedo ir completamente en esa dirección, sino que tendré que buscar la fuerza, tendré que acomodarme y prepararle para que me frene, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto de interpretar las palancas y la dirección de la fuerza es clave, porque lo trabajaremos en cada test, en cada posición, en cada movimiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora que tenemos claro estos previos conceptos y acabamos de hablar del ángulo de la fuerza, ¿vale? Que a nosotros siempre nos va a interesar que este ángulo sea de 90 grados, ¿vale? Para poder generar siempre un movimiento rotacional alrededor de la articulación, alrededor de ese eje que nunca se mueve, y en este caso hablábamos de un plano frontal. Lo que nos interesa ahora es hablar del último concepto, y casi os diría que de los más importantes, que es el torque, o también llamado en español momento de fuerza. El torque es la cantidad de fuerza que provoca rotación alrededor de ese eje. Imaginaros, por ejemplo, que hablamos de un codo, ¿de acuerdo? Este es el eje, este vamos a suponer que es el húmero, ¿de acuerdo? Y este sería el cúbito y el radio, ¿de acuerdo? Y nos imaginamos que aquí estamos aplicando una pesa de 10 kilos, por ejemplo, da igual, ¿de acuerdo? La dirección de la fuerza de la pesa, como bien sabéis, siempre va a ir hacia el suelo. Y a mí me interesa saber, desde esta fuerza, cuánto torque le llega a la articulación, cuánto torque le llega a ese eje que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Así bien, torque sería la distancia más corta desde el eje hacia la fuerza. La fuerza, como es una magnitud que hablábamos antes, la podemos siempre representar infinitamente en el espacio, ¿de acuerdo? La podemos prolongar. Entonces, para calcularlo, primero tendríamos que ver una perpendicular, que sería el momento, la distancia más corta, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería principalmente nuestro torque, en este caso, ejemplificándolo. Si hablásemos y lo tuviésemos en cuenta como una proporción, imaginaros que de ahí a ahí va, no sé, 50 centímetros, ¿de acuerdo? 0,5. Resulta que esos 0,5 tienen que ver mucho con la cantidad de rotación que se produce, porque si midiéramos lo que mide su cúbito y su radio, a lo mejor estaríamos hablando de que es 0,7. Entonces, esa diferencia hace que solamente un porcentaje de esa cantidad de fuerza genere rotación alrededor de la articulación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque cuando aplicamos fuerzas al cuerpo, como hablábamos antes, si en la misma posición yo no tengo el control adecuado para saber la dirección de fuerza y no la aplico en esta dirección, ¿vale? Ni siquiera juntaría con su pie, sino que iría en ese ángulo. Si me equivoco y la aplico totalmente a cerrar, si esta fuese la dirección, yo sin quererlo estaría generando una serie de fuerzas compresivas hacia su articulación, ¿de acuerdo? Estaría
empujando la cabeza del fémur hacia su acetábulo, ¿de acuerdo? Y esto podría generar una molestia o un tipo de fuerzas articulares que no me interesan, ¿de acuerdo? Porque a Susi le podría molestar y yo al empujar podría interpretar que tengo una musculatura débil cuando no es así, porque no he empujado queriendo generar completa rotación. De igual modo, como poníamos en el ejemplo anterior de la palanca, si esa fuerza no la aplico a 90 grados sobre su palanca, que ya hemos visto que iría desde el eje hacia el punto de aplicación, sino que la aplico, imaginaros, mucho más tensil, de acuerdo, disruptiva, lo que estaría tratando es al contrario, es como sacar la pierna de Susi del acetábulo, lo cual también me podría generar una debilidad falsa, ¿de acuerdo? De acuerdo, amigos, espero que todos estos conceptos hayan quedado muy claros, porque necesitamos aplicar fuerzas al cuerpo, necesitamos ver cómo sus músculos se contraen, necesitamos ver cómo se contraen en el movimiento adecuado cuando yo aplico una fuerza en una dirección concreta alrededor de un eje y un plano. Todas esas cosas las debemos de tener clarísimas, saber cuál es el torque que estoy aplicando alrededor de esa articulación, porque eso nos dará una mayor habilidad a la hora de aplicar los test y nos dará una brújula para luego poder realizar los ejercicios isométricos correctivos o las palpaciones adecuadas para estimular la musculatura protagonista de esta acción. Así que tened bien claros y bien frescos estos conceptos para el próximo curso de MAT. Os esperamos pronto.